Acompáñeme porque ya está con nosotros el señor Jorge Asís. Señor Asís, escritor, periodista, analista político, ha sido diplomático durante mucho tiempo. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Pero muy bien, te escuchaba con mucha atención. Bueno, muchas gracias. Ahí. A mí me gustó mucho más la broma de Milán Kundera que la insoportable levedad del ser. ¿Por qué? Porque la broma, me parece que ahí hay un narrador, pero de fuste, ¿no? De categoría. Sí. Y aparte, cómo el tipo te cuenta saltos de tiempo, Sí, y saltos ideológicos, y cómo que en el fondo vos sabrás que es una levedad. El tipo te dice que todo es casi una broma. claro. Vos acordate que el personaje, no me acuerdo Sí. cómo se llama, una novela que leí hace muchísimo tiempo, que era crítico del sistema comunista. Prácticamente lo castigan por haber sido crítico Sí. del sistema comunista. Aquel tipo que lo castiga a él es el motivo de su odio principal. Claro, todo arranca como si como una broma, en definitiva, y después el termina tipo no sabe generando... cómo hacer, Claro. y se pone y seduce a la mujer del tipo que lo jorobó. Sí. Y cuando logra todo eso que él, digamos que era su objetivo, Sí. el tipo ya estaba en otra cosa, era ya no un eurocomunista, sino prácticamente era un anticomunista, estaba con una mujer 30 años más joven que la que tenía él, y era una especie de... Bueno, de ahí tomaron broma, ¿no? la película Goodbye Lenin, ¿no? Claro. Que muestra mucho eso. Que son Yo te voy a contar sí. la primera vez que yo te vi a vos en televisión, Sí. y tal vez es el motivo por el cual yo estoy sentado acá. Ah, bueno, contame. Una vez sapeo Sí, y veo a un tipo por lo menos original haciendo en el 2019 un editorial sobre una novela de un gran amigo mío, tipo que yo admiré y adoré, sí, ya. Haroldo Conti. Haroldo Conti, ¿a quién le dedicaste? Vos hablabas de Sudeste. Sí. Y digo, ¿cómo puede ser este tipo hablando de Sudeste aquí en el Sí, comienzo, en un momento donde hay toda una realidad política que Sí. te absorbe todo? Porque vos sabés, y quizá no es para darte un título, esto se vio en la Feria del Libro última, Sí. que yo no piso, por suerte, ¿no? La política desplaza la literatura. Hasta en un sitio canónico, como fue la Feria del Libro, la política Sí, sos muy crítico vos con la sacó Feria del Libro. Sí. a los literatos. Bueno, no solamente por la presentación Sí. del libro de la doctora, que fue, pues, tuvo el libro de Kicillof, y de tantos que utilizan, por supuesto, la escritura, la publicación de un libro como lanzamiento de campaña electoral, ¿no? Que es bastante lícito. Sí. ¿Qué te pareció la presentación, ya que la mencionaste, de Cristina Fernández en la feria? Fue el lanzamiento de una campaña que ahora se transformó en... Y hablamos de cultura y de política Sí. simultáneamente. Estás con una personalidad Sí, que verdaderamente lleva un campo de ventaja a muchos de sus contemporáneos. Con un libro, sinceramente, armó un alboroto. Por ejemplo, a Schiaretti, la centralidad, después de esa paliza enorme que le dio al macrismo en Córdoba, sí. esa centralidad le dura 24 horas. La doctora va a la calle Mateus, te saca una foto con todos los compañeros y todos. Porque, bueno, la mujer disfruta de la centralidad en adversidad, ¿no es cierto? A todos los periodistas, Sí. a todos los que tenemos alguna capacidad de conjetura, la semana pasada nos durmió. A todos. Con un tuit de un sábado a la mañana. Sí. Bueno, ¿te podés imaginar? Esa mujer presenta un libro, todos hablan de ese libro, habrán comprado miles el libro, lo habrán leído el 5% de los que lo compraron. Yo leí el libro, yo todavía tengo el vicio orgánico De leer. de la lectura, ¿no? Sí. Y hablar, sobre todo cuando Sí. conozco de lo que se trata. ¿Por qué decías en adversidad? Que ella estaba en Y adversidad. porque, digamos, ocupar la centralidad cuando te va bien no es ningún mérito. Ahora, ocupar la centralidad con todos los procesamientos, con toda la magnificación de toda la escenografía, de la corrupción. Y yo cuando digo, por ejemplo, a compañeros, a colegas, y sobre todo
a titulares de medios de comunicación. Muchachos, estuvieron 40 meses para masacrarla y está todavía con vida. Por lo menos algo hiciste mal, replanteate. Sí. O algún poder de la comunicación está un poco exacerbado, mitificado y es falso. El tema de la comunicación cambió. Sí. ¿Eso crees? Sí, por supuesto. ¿Eso sí. crees? ¿Crees que aunque haya una especie de campaña en contra, por ejemplo, de Cristina Fernández, de todas maneras sobrevive en amplios sectores de la población? Bueno, la sobrevivencia Sí. te marca de por sí un hecho. Sí, tiene obviamente un acompañamiento como político dicen los importante. kirchneristas, Sí. los grandes medios de comunicación están manejados por las corporaciones. Si fueran manejados por las corporaciones quieren réditos. Sí. Entonces tenés que desplazar a todos los titulares, porque... Sí. Pero Jorge, igual el la objetivo- comunicación es importante, ¿no? Por Sobre supuesto todo que es cuando importante, son pero grupos cambió la poderosos. comunicación. Sí. Yo con 150.000 seguidores de tweets, con un poco de micrófono y con un portal digital, Sí, llegás. prácticamente la comunicación ya es otra cosa, ¿no? Dijiste que te sorprendió recién el tuit de Cristina el sábado, donde... A mí no, a todos. Sí, a todos, no, a yo todos los yo durmió. también, a todos, a todos. Pero digo, ¿cuál fue la primera lectura que hiciste y si cambió a lo largo de los días esa lectura? ¿Por qué se hace el cambio? ¿Qué te parece? Mira, no fue precipitado lo mío. La designación de Alberto Fernández como su candidato es de por sí una autocrítica. Ah, ¿cómo es eso? A ver. Claro. Una autocrítica es simplemente la designación. Porque vos tenés un tipo que se va en el 2008, por ahí, no tengo exactamente la fecha, Sí. y que es en adelante el cuestionador de todo lo que los detractores cuestionan en la doctora. Razón por la cual los tipos que fácilmente salen a buscar videos de Alberto Fernández, cuando Alberto Fernández criticaba y creen que encuentran ahí una contradicción, no es una contradicción, es un complemento de esa decisión, porque el mensaje es: con todo esto que dijo, lo elijo a él. ¿Por qué? Y este ya es un problema para el otro sector del conglomerado kirchnerista, ¿no es cierto? Porque la designación de Alberto Fernández es algo que descomprime, si vos querés. ¿Cuánto silencio? ¿Podemos pedir un poquito pidamos silencio, puede ser, en el estudio? Gracias. Descomprime hacia la moderación y es un desafío hacia el otro sector que tiene que ver con el kirchnerismo, que yo llamo ese frepacito tardío que tiene la doctora, que es toda ese movimiento más bien izquierdoso, de chicos que saltan por la liberación, que eso verdaderamente asustaba a algunos moderados. Y te voy a decir más, que aunque sea un temerario, si la doctora decía que ella era la candidata, vos sos economista, y yo creo que iba a ser muy difícil para el dólar. Iba a ser muy difícil conseguir dólares. ¿Puedo decir que iba a haber una reacción de los, por ejemplo, de los mercados financieros? No es que lo digo yo, Sí. era información que no se decía y no se publicaba, sí. lo decían los banqueros, lo decían los cueveros y venía de Wall Street. Si esta señora se lanza, acá no queda un dólar. Casi te diría que, en cierto modo, Macri tiene que agradecerle este lanzamiento y esta medida con la cual durmió a toda la comunidad política, de nombrarlo a este muchacho, que no es un líder territorial, no es un caudillo territorial, no es un tipo que tiene un liderazgo de concepto maravilloso, es un tipo funcional que anda muy bien con amigos empresarios, que es un tipo que no es problemático, que es un tipo que más bien busca consensos, y me parece en ese campo un acierto. Sí. Y lo más importante de esa dormida es que actúa como catalizador
de todo el universo político, a todos los precipita a tomar determinaciones. Sí, fueron días de muchísimas reuniones. Bueno, hoy de hecho el presidente se reunió con Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta. Ayer lo había hecho con Juan Schiaretti, ayer o antes de ayer lo había hecho con Juan Schiaretti también. Y se supone que... ¿Ves? Ahí tenés. Sí. Ayer lo recibe Schiaretti. Y vos hablabas de la comunicación, sí, y hablabas de la levedad. ¿Cuál es el manejo de la comunicación? En Córdoba, sí, el día de la elección, Schiaretti les deja la cola como una regadera al macrismo. sí. Va Schiaretti, como todo líder, y con un tipo respetuosamente de las instituciones, a saludarlo al presidente. Salen fotos. ¿Qué fotografía es la que se publica? Schiaretti, que casi se le rinde ante su pecho, Sí, claro, está. Y Mauricio parece el gran capo, como si en el fondo compartiera ese triunfo, cuando en realidad le hicieron una goleada extraordinaria. Sí, no, por supuesto. ¿Entendés? Ahora vos hablas de estas visitas, y estas visitas lo que tiene que ver es con el momento complejo y con el desafío actual, sí, para los analistas y para la ansiedad de todos los que tienen que ver con el círculo rojo y con la política, que quieren tener datos precisos. Y yo suelo decirles, esto no es para ansiosos, es para perversos. Es para perversos. Claro. Bueno, a ver, hace apenas algunos minutos nada más hay algunas definiciones que le van poniendo un marco distinto. Por ejemplo, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo: no descarto una alianza con Alternativa Federal. Eso es un elemento que hasta ahora al menos no había aparecido, por más que las fotos parecen de alguna manera preanunciar. También esto es un juego de vivos. Sí, ahora, a ver. Hay muchas partidas simultáneas. Ese tipo de alianza, de Alternativa Federal, sí, es una manera también de generar una reacción de Alternativa Federal. A ver, el negocio del macrismo era mantener fragmentado al peronismo, sí, en 2 o 3 vertientes, y cuidar su estructura. Ahora, su estructura es la que está puesta en cuestionamiento, y con esta designación empieza a instalarse el cuento utópico de la unidad en el peronismo, cosa que es absolutamente imposible. ¿Vos no creés que vaya a haber unidad en el peronismo? Puede haber una gran superliga, sí, y puede haber nacionales pequeños, si vos querés. Me parece que hay un intento de hacer una gran liga, si vos querés, entre el PJ, Unidad Ciudadana, y vos tenés Alternativa Federal, que es el intento del peronismo federal de crecer al margen de los dos, del kirchnerismo y del macrismo, en una realidad que, a pesar de uno, se polariza, ¿no es cierto? Claro, claro. Vos ahí tenés a uno que me parece que es el clave del peronismo federal, que es Sergio Massa. Si Sergio Massa toma distancia y llega a algún acuerdo en una de las tantas mesas simultáneas que hay, sí, con el PJ Mateu, y el peronismo federal prácticamente se desvanece, porque queda solamente Urtubey, asediado Urtubey por las interpretaciones oficialistas, sí, claro, y las sospechas de los peronistas de que está más o menos en connivencia con Macri, y él no puede estar todo el día con declaraciones: no tengo nada que ver con Macri, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. Que también es el juego inteligente que hace el gobierno con respecto a Schiaretti, que lo pone en estado de sospecha con sus pares, ¿no? Lo mencionabas a Sergio Massa, y al menos los trascendidos, y yo puedo confirmar lo que por lo menos es así, es que Sergio Massa sigue yendo por una candidatura presidencial, sea cual sea la fuerza por la cual vaya a llevarlo a cabo. La especulación del masismo es, en algún momento, Cristina Fernández de Kirchner bajándose de la fórmula en la cual encabeza Alberto Fernández. ¿Vos ves a Cristina bajándose de la fórmula presidencial? Esto ya es más para ficcionista. No, trabajemos, porque obviamente... ficcionista te diría que me parece que no es posible. No creo que lo bajen, no creo que se baje ella.
Como también creo que va a ser muy difícil que se corra Macri, ¿entendés? Porque todo es de la insoportable levedad, digamos. Sí, claro. Toda esta realidad está muy con Bauman, todo esto es muy líquido. Sí, es líquido, pero a vos te parece... Si no es líquido, sino que Sí. ¿sabes? Es Lipovetsky, es Gilles Lipovetsky, la era del vacío, Sí, ¿no sé? sí, el imperio del efímero. Que yo lo pongo en otras palabras, yo voy a decir insoportable levedad, hablo de la insustancialidad. ¿Vos ves Esto esto en no las es ni definiciones derecha ni políticas? izquierda, Sí. es insustancial. Se equivocan los kirchneristas cuando dicen que esto es neoliberalismo, es una falta de respeto al Vos neoliberalismo. decís que el macrismo es no es No, pero neoliberal. ¿qué vas a sentir? El macrismo podía haber sido un neomenemismo culposo, Ujú. pero culposo. El problema es que el menemismo se hizo con el colchón del peronismo, no con el colchón de los radicales. Que los radicales creen que son de izquierda, que tienen algo que ver Sí. con la tercera internacional Nacional, sí. y todas estas cosas, y se ven que apoyan un gobierno de derecha que no los tiene en cuenta y que son socios de ese gobierno, de derecha conservadora que no los tiene en cuenta, que de pronto los arregla con algunas tarjetas de Red Link, ¿viste? Alguna cosa así. Bueno, hoy desde la Casa Rosada hubo quienes sugerían que se estaba conversando la fórmula Macri-Vidal. Quizás uno entiende para desarmar cierta presión que existe para que el presidente Macri se baje de la fórmula presidencial. En ¿Cómo ves este eso? oficio, Sí. en este oficio tenés que saber manejar el tenedor para pescado, ¿entendés? Porque está lleno de pescado podrido y de ideas que se lanzan, digamos. Sí. Macri está puesto en cuestionamiento hoy. Por supuesto, por su propia gente. Tengo entendido que la semana próxima van a tener que decidir, porque bueno, sinceramente yo no doy sugerencias, Sí. ¿no? Pero Pero y esto no es mío, esto es de López Murphy. Esto es de López Murphy. López Murphy dice algo muy, muy sagaz. No se puede estar al frente de una crisis de semejante magnitud Sí. y simultáneamente ser el candidato. Una de las cosas no la haces bien. No podés estar al frente de la crisis y prometer y hacer la que tiene que hacer el candidato. Ni Churchill pudo ganar en medio de una realidad O semejante. sea, llevar una política de ajuste, comprometerse con el Fondo Monetario y tratar de ser el candidato para las próximas que el elecciones. gran objetivo y la gran perla sea exterminar a tu adversario. En esto también la doctora lo duerme con Alberto Fernández. Aparte le pone un tipo exactamente de su edad, un chancho de tierra como él, los dos del 59. Dos chanchos de tierra confrontan en el año del chancho de tierra, que es Sí, no te el sabía. 59. ¿Te Más gusta o menos. Sí. Es otro de los Cochino. perfiles que más o menos Sí. manejo. Usted dijo, perdón, ¿no? Jorge, dijiste que Macri es un chancho de tierra. Sí. Y Alberto Fernández también es chancho de tierra. Los dos son del 59, sí. Y es mucho más interesante. En la astrología china, el antagónico es la serpiente. La doctora es serpiente. Ah. Que lo cautiva al chancho, lo tiene imantado al chancho. Como otra serpiente, Marcos Peña, lo tiene imantado Sí. a Mauricio Macri. Te ¿no? escuché decir que Marcos Peña es quien toma en definitiva las decisiones o quien de alguna manera lo Hoy sostiene a Marcos Macri. Peña ¿Quién es Marcos el Peña? sostén más importante que tiene la candidatura presidencial de Macri. Y no quiero pensar que es porque si no está Macri, por supuesto Marcos Peña no va a tener el rol que tiene en la actualidad. Yo creo que no, creo que él es un pilar del macrismo, y yo creo que el macrismo Sí. en realidad, el macrismo se agota en Macri. Sin Macri no existe macrismo, es otra cosa. Mismo Vidal, Rodríguez Sí. Larreta, es otra cultura, te diría. O sea, ¿no? sin Macri, Sin Macri hay que hablar de vuelta todo, y esto lo sabe Macri. Por eso tiene que salir y defender. Me parece que equivoca el procedimiento. ¿Por qué? Y- ¿Dónde se equivoca Macri? Bueno, en hacer estas dos cosas simultáneamente. Ah. Bueno, y se equivocó sobre todo en la insustancialidad
que lleva en estos casi 4 años. En la levedad de la levedad de la política. Atroz. Ujú, ujú. Se ven sus discursos, se ve en sus formulaciones. Este es el único camino, Sí. no hay atajos. Bueno, eso no es son muy, no es son muy del- eslogans. Bueno, no eslogans. es muy del neoliberalismo eso, ¿no? Es decir, Es como que esta no, es el la única. neoliberalismo es otra cosa también. El No, no, sí, por neoliberalismo, supuesto, vos sabés mucho más que es amplio. Sí, sí, un sí. poquito más simple. Sí, sí. Un neoliberalismo sin inversiones, sinceramente, yo no entiendo el capitalismo. Ahora, si es una cosa meramente Sí. financiera. Por ejemplo, estos muchachos se cargaron 120 mil millones de dólares más de deuda externa. Sí. No es una chicana, yo les pregunto, muchachos, qué sé yo, ¿dónde están los portaaviones? ¿Qué compraron? ¿Qué Bueno, hicieron? me río para no llorar, Jorge, pero, Neoliberalismo sí. es a partir simplemente de timba financiera. Sí. Eso no es neoliberalismo, muchachos. Es una falta de respeto hasta a la señora Margaret Thatcher, a Ronald Reagan, Reagan, ¿no? a tipos que fueron neoliberales de verdad. Dijiste en algún momento, tengo algunas cosas que dijiste, Macri lleva 9 derrotas, dijiste hace poquito. Ahora queda en manos de Alternativa Federal y hay muchos gobiernos que quieren hacerle una interna. Bueno, acá ni siquiera me entiendo la letra. te No pido me entiendo, disculpas. yo dije tantas cosas. Dijiste mucho, pero bueno, ¿lleva 9 derrotas Macri, te parece? Bueno, lleva 9 derrotas al hilo en las provincias. No crece territorialmente. Digamos, ¿qué es Cambiemos? Pero ¿cómo puede tener aspiraciones si en definitiva hasta Bueno, ahora este es va un problema. anulando derrotas? Suponete que gana de vuelta. Primero, perder un presidente Sí. que pierda su reelección es casi milagroso. Porque en realidad el gorro frigio, el Estado, todo juega siempre a partir del oficialismo. Solo un gobernador, puedo equivocarme, pero un gobernador en la historia, por lo menos contemporánea Sí. de la Argentina, perdió su propia reelección. Uno solo. Todos los gobernadores que van por su reelección seguramente ganan. El acto más banal es un acto de campaña política. Presidentes que fueron por su reelección: Juan Domingo Perón, Carlos Menem y la doctora. Digamos, tiene que ser muy malo el presidente para perder cuando él es el propio candidato. Intuyo que este Macri está por lograr esa hazaña, que ni siquiera sabe manejar el aparato, el propio, y que se queda en la insustancialidad. De pronto tenía que haber probado con hacer política, con negociar, con acordar. Cuando le propusieron ampliar las bases de sustentación Sí. política, tenía que haberlas pensado, tal vez. Estos muchachos, vos sos economista, mirá, y estoy escribiendo un texto que todavía no lo publiqué al respecto, cuando había un catequista del macrismo que a mí me quería convencer que había macrismo por 20 años. Porque creían que se salvaban con las PPP, que después explícale vos a tus Sí, el programa. audiencias que Sí. son los proyectos de participación participada, público-privada. sí. Con esos proyectos de participación pública-privada y sin que el Estado pusiera un mango, decían que ellos Sí, iban sí. a tirar 30.000 palos al mercado, y con lo cual se iba a movilizar todo, iba a haber puestos de trabajo, 10.000 palos nada más que Sí. en la provincia de Buenos Aires. Esto fue más o menos en noviembre del 2017, cuando me hablaban como, casi como diciendo, se extinguió el peronismo, se acabó todo, Sí. todo es viejo, el resto, subidos a esa insustancialidad, te diría, a esa levedad, que de pronto, bueno, cambia la cuestión económica, sube el riesgo país, sube el dólar, no pueden financiar, todos los empresarios que podían haber hecho, Sí. algunos los encuadernan a todos, y terminan con esto, que es un lamento borincano. ¿Qué te pareció, qué opinión tenés de la causa de los cuadernos, esto que vos mencionabas recién, digamos? Mira, la causa de los cuadernos, en realidad los cuadernos son una nota, una inspiración. ¿Cómo es eso? Claro, es la movida inspiradora. La causa es la causa de los arrepentidos.
Intuyo también que se equivocan los kirchneristas cuando se refieren nada más que a las fotocopias de los cuadernos. La causa cambia cuando empiezan los arrepentidos a arrepentirse de más e innecesariamente. O sea, vos lo que decís es que quizás esos cuadernos existieron en algún momento y después nunca más existieron, que esas fotocopias estaban ahí dando vuelta. Ya, en cuanto a Wagner y en cuanto al otro, no me acuerdo cómo se llama ahora, Poliaco o algo así, empiezan a arrepentirse y a contar todo y a asumir y empiezan... Ahí empieza la causa. En esta cosa cultural y esta cosa también tan triste de creer y de instalar que pobres empresarios, para trabajar tenían que incorporarse a esta imperfección, cuando en realidad, claro, yo publiqué La marroquinería política en el 2005, todos mis libros 2006, sabía de qué se trataba, como sabían los grandes medios de comunicación que hoy castigan de qué se trataba, ¿no es cierto? Pero a ver... Para eso tenés que leer sinceramente el libro de la señora... De Cristina Fernández. Cristina. Algo que surge de un poco de la investigación de la causa de los cuadernos, pero que también se empiezan a ver en otras causas, es que hay una relación muy cercana entre la inteligencia, los jueces, por supuesto, los yo publiqué un libro que se llama La mafia del bien. Existe esa mafia del bien, esa mafia supuestamente con objetivos enaltecedores. Quizás en la causa de Alessio se ve más, ¿no? Se ventilan dolores. Y acá se equivocaban todos. ¿Por qué? ¿Qué decís? A ver. Yo no quiero quedar como un destructor de creencias, pero se equivocaban los kirchneristas al decir que era toda una operación. ¿De qué estamos hablando? Los cuadernos. Y se equivocan los antikirchneristas cuando ven que la causa Dolores creen que es un pretexto para derribar la causa Cuadernos. No, muchachos, sean más humildes todos, analicemos los hechos. Lo que pasa es que los hechos de Dolores, por supuesto, desenmascaran algunas cuestiones de la mafia del bien. De la mafia del bien, que es una concatenación del manejo informativo, la inteligencia, la justicia, o sea, vos decís eso, y la producción de causas. La producción de causas. La reproducción también de causas. Pero bueno, esto es de lo que se trata, es elemental y es de ahora. Ver, yo creo que esto va a terminar... Yo me quedo en silencio porque estamos hablando de la justicia, Jorge, y porque obviamente, digo, uno no puede pensar que esto puede seguir así, ¿no? Digo, porque te pueden inventar una causa, porque hay agentes de inteligencia, orgánicos, inorgánicos, trabajando para eso. Porque ¿quién controla eso? Bueno, sí, ¿quién controla? Lo que pasa es que en esta levedad, también, con tanta levedad, quisieron levemente mentir de que aquí nadie... se entrometía con los jueces, y es mentira. Yo sé de funcionarios importantes de este gobierno que querían apresar empresarios, que había intento hasta hace muy poco tiempo de cargarse a un banquero y de cargarse a un fuerte empresario. No me hagas dar nombres, que yo no soy un demoledor, pero en realidad los muchachos han tenido ganas. Y acá me parece que en esto también se equivocaron, porque todos los gobiernos tienen que tener un buen interlocutor, respetable y confiable, con los jueces, con la Suprema Corte. Este gobierno no lo tiene. Y no lo tuvo. Tuvieron una mesa judicial bastante inepta. Se amontonaban a veces para llamar. Se amontonaban para llamar por teléfono, mientras decía que no llamaba. Está bien, yo soy un poco iluso en lo que te planteo, pero digo, estamos hablando de dos poderes distintos, ¿no? El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que tienen que tener lazos, por supuesto, que no tiene nada de malo. Si yo soy un representante del Poder Ejecutivo y vos sos un juez, y qué sé yo, y decirte en algún momento qué es lo que puede... ser, no te digo conveniente. Uno sospecha que hay conversaciones. Otra cosa que te apriete. Otra cosa que te apriete.
Claro. Otra cosa es que te quiera correr con una carpeta. La decisión que hubo de la ¿Pero de Corte. qué estamos hablando? Sí. En lo que fue de lo último de la Corte. Sí, eso te iba a preguntar, la Corte Suprema. Trascendían fotografías de uno de los ministros de la Corte que casi se los mandaban de una forma extorsiva. Han llamado telefónicamente a las vocalías. O sea que vos decís que no fue el cacerolazo, como dicen algunos. No, te lo pregunto porque, digo, a mí ayer me lo decían, no, porque el cacerolazo hizo que la Corte revise. Mira, aparte se equivocaban cuando acusaban. Ellos decían que era Alberto Fernández el que había armado todo esto, y Alberto Fernández se quedaba con un mérito que no tenía, y en realidad no fue Alberto Fernández. Creo que fue la de Laura Alonso, funcionaria desperdiciada. Laura Alonso en el Parlamento sería muchísimo más necesario que en ese lugar, ¿no? Sí. Jorge, a ver, me quedaría hablando con vos horas. No quiero dejar de preguntarte algunas cuestiones que tienen que ver con tu vida. Yo te conozco hace muchos años, no personalmente, pero sí te sigo tu trayectoria. Te conocí con Flores robadas en los jardines de Quilmes. El libro al que vos le dedicaste a Haroldo Conti, justamente que vos lo mencionabas al comienzo. Por eso me sorprendió cuando te escuché a vos hablar de Sudeste, de Haroldo Conti. Algún día, si me permitís, lo voy a tomar al libro. Me da un poco de pena que se lo recuerde fundamentalmente por su condición de desaparecido. Es uno de los grandes novelistas argentinos. Él tiene un libro que se llama La balada del Álamo Carolina, que sinceramente te la recomiendo. Un humor. Y era un tipazo, era un muchacho que de pronto a los 50 años, desde el punto de vista político, parecía casi un militante de la FEDE que tuviera 22, porque, digamos, recién, muy de grande, se hizo, tomó conciencia de la cuestión revolucionaria y demás. Pero era un tipazo. Otra novela, En vida. En vida es una novela camusiana, parece, algunos aspectos parece un Albert Camus argentino, libro que no creo que lo encuentres ni en la mesa de saldos, ¿no? Jorge, ¿cambió mucho el Jorge Asís que escribió Flores robadas en los jardines de Quilmes de este Jorge Asís? Y mira, yo recuerdo todas las peripecias de mi vida como si fuera un personaje literario, ¿entendés? Porque vos me hablás de Flores robadas en los jardines de Quilmes, libro terminado en el 78, hace 40 años que terminé ese libro, que remite a una época en que yo tenía 30 años y creía que estaba en condiciones generacionales de hacer un balance histórico y político, y me sentía viejo, ¿entendés? Sentía que... ¿Por qué me sentía viejo? Porque estaba rodeado de muertes, de peligros, de tantas cuestiones. Son demasiados amigos muertos. Vos recién, ahí afuera, me hablabas de uno o dos escritores que yo conozco, porque hablábamos, que casi me formé con ellos, están muertos, y a veces Alicia Steinberg, me imagino que estoy dando una conferencia y están todos mis amigos muertos escuchándome, ¿no? Y es un cuento que tengo ahí pendiente también, porque los enumero, desde Abelardo Ramos, Abelardo Castillo, todo lo que vos mencionaste, Haroldo, por supuesto. Haroldo. Un tipo que se llamó Roger Pla, que no sabés lo que fue, los Robinsones. Sí. Tipos que, para mí la literatura, como yo arranqué muy joven todo, y yo alcancé a conocer unos monstruos de la literatura. ¿Extrañás a alguien? Bueno, no, Haroldo, ¿no? Tipos que me harían falta. Me encantaría tenerlo a Abelardo Ramos cerca. Era un genio Abelardo Ramos. Y ahora que lo recuerdo, la ironía, un maestro. Me acuerdo cuando él era candidato a presidente, 1973, creo que le hizo como 1 millón de votos al peronismo. Todo el mundo lo votaba creyendo que era, y se armó un negocio maravilloso con todos los votos que sacó. Los dos tomábamos el 7. Mientras él era presidente de la... Una ironía, una cultura, ¿entendés? Esa cosa, si vos querés, libresca, que a veces sí extraño. Cuando todo es tan leve, cuando hay tanta cultura de contratapa. ¿Entendés? Cultura de contratapa, de tipos
qué sé yo, que saben más o menos de qué trata alguna cosa, y yo creo estar más o menos informado con algo que me interesa. Y te digo, el último libro que me interesó, que leí y que es para discutir, Sí. porque yo soy de una época en que la literatura ocupaba otro lugar en la sociedad. Es decir, se discutía de libros, no solamente entre críticos literarios, se discutía, salía una novela Sí, mía tenía un o de rol cualquiera social. y había discusiones de esa novela. Jorge, ¿Entendés? la verdad te agradezco muchísimo. Nos quedamos sin tiempo, pero... Bueno, la he pasado muy bien y todo esto es por Sudeste, como te escuché hablar de Sudeste. de Haroldo Conti. Bueno, ojalá te podamos tener otro día con nosotros, ¿eh? Te Un agradezco gusto mucho. y haces muy bien tu programa. Bueno, Y muchísimas aparte, gracias. esto de que hables de literatura y de libros para arrancar en esta realidad tan previsible, monótona y casi absurda, me parece una Te llave. agradezco mucho, muchísimas gracias.